Bienvenidos entonces una vez más a una nueva clase de trading, ¿no? Estamos compartiendo con ustedes parte de la información que, bueno, vamos adquiriendo y que también podemos compartir, ¿no? Una de las cosas que me impulsa también a poder compartir información es que uno al dar información también va refrescando la misma información, pues y eso hace que uno mismo pues vaya aprendiendo más, ¿ya? Y ahora a lo que quería ir, ¿ya? Para enfocarnos al tema de hoy, que es el seguimiento a una operación y buscar zonas de reentrada, de cómo nosotros lo podemos hacer o cómo lo hago yo y que tal vez le puede servir a ustedes de guía también, ¿no? Porque al final, bueno, esto es algo que yo lo hago, a una persona lo podrá tomar bien o tal vez otra persona no, porque cada una pues tiene una manera distinta de ver el mercado, ¿no? Porque formas de analizar hay miles, ¿no? Entonces yo esto lo doy en base a lo que yo hago y de pronto les puede servir. Pues para empezar, hay que empezar desde el principio, ¿no? Teniendo las cosas claras, ¿no? Por ejemplo, una cosa muy importante que sobre todo al principio nos pasa mucho es que nosotros no tenemos definido muchas cosas. O sea, al fin y al cabo nosotros no tenemos definido un método, no sabemos qué pares vamos a utilizar, qué stop voy a usar, qué lotes voy a usar, qué take profit voy a usar. Estas son cosas que nosotros no lo tenemos definido de inicio, ¿no? Pero en realidad son pasos que deberíamos tener ya parametrizados para que a la hora de entrar ya sepamos qué vamos a hacer directamente en una operación, ¿no? Yo lo digo porque a mí me ha pasado, ¿no? Yo al principio operaba la mayor cantidad de pares, ¿no? Revisaba uno, revisaba otro, con el afán de querer operar, ¿no? Eso nos pasa mucho al principio de que nosotros sí o sí queremos operar y estamos en, con la ansiedad de querer operar y por eso es que nos pasamos analizando muchos pares, ¿no? De pronto, si ese está ahí, nosotros lo queremos aquí para vender y no está entonces en un punto para hacer una entrada, me pongo a analizar otro que me esté dando entrada y cuando ya vuelvo al par, ya vino a mi punto de entrada y ya está aquí. Entonces, como dice, ¿no? Acá esta frase que, bueno, la utilizamos mucho, pero pasándola a nuestro lenguaje del trading, pues, como dice, ¿no? El que mucho abarca, poco aprieta. Lo que quiere decir que si nosotros queremos abarcar mucho en el mercado, pues, al final nos vamos a terminar perjudicando a nosotros mismos, ¿no? A mí me ha sucedido esto hasta que yo decidí realmente, bueno, tomar, como se dice, conciencia de que tenía que tener unos pares definidos para operar, ¿no? Entonces, un error va a ser que nosotros queramos operar todo el mercado, ¿no? Ya sea porque tengamos el mejor método del mundo, que podemos operar cualquier par, y por lo tanto, pues yo lo que digo es voy a operar o voy a buscar entradas, ¿no? Entonces, como les digo, el querer abarcar mucho, de pronto va a ser para nosotros un poco contraproducente, ¿no? Porque no vamos a poder operar de manera efectiva un par como tendría que ser, ¿no? Porque al estar pendiente de muchos pares, ¿no? Vamos a poder hacer un seguimiento correcto, tomar los puntos correctos, eh, analizarlo como tiene que ser, sino cuando revisamos muchos pares, pues estamos buscando rapidez para poder entrar, ¿no? Entonces, para poder eh, hacer o evitar, ¿no? Esto de que al final el precio se nos vaya sin nosotros cuando ya teníamos algún par analizado y se nos fuese a nosotros, lo que tenemos que hacer es elegir cuántos pares voy a operar, ¿no? Como lo digo, yo al principio operaba todo lo que veía en el mercado, pero luego ya he ido eligiendo pares en base a mi criterio, ¿no? Yo en base a mi criterio lo que buscaba primero era, ¿no? Los pares que tengan liquidez, pares que tengan sobre todo que sean referencias o que sean mayores, ¿no? En este caso, pues pueden ir los pares mayores que los conocemos, ¿no? Y de ahí buscar pares que tengan un buen movimiento, ¿no? Buen movimiento de mercado, entre impulsos, retrocesos, o sea, que ya tengan un movimiento definido. Entonces yo lo que hacía, o bueno, lo que hice fue de todos los pares que hay disponibles, de principio me he elegido 10, ¿no? 10 pares a los cuales les hacía seguimiento para poder operar, ¿no? Y hoy en día pues ya me reduzco a 5, ¿no? A 5. Ahora si bien reviso algún otro par, ¿no? O pongo entrada en otro par, ya no es tanto porque yo lo quiera hacer, ¿no? Sino porque los mismos estudiantes me lo piden o personas que me dicen que estás viendo en este par o en este par, pero donde yo realmente tengo
mis entradas bien establecidas son en 5 pares, ¿no? Que son, bueno, que ya los voy a poder compartir también. Pero lo primero, para llevar una buena operativa, pues es elegir los pares que voy a operar, cuántos pares voy a operar y mantenerte en ellos, ¿no? Porque es la verdad, ¿no? De que si tratamos de abarcar mucho, al final pues vamos a ir en contra de nosotros mismos, ¿no? O sea, el querer manejar mucha información al final nos puede saturar a nuestra propia mente, ¿no? Podemos estar estresados porque estamos viendo un par, otro par, y al final también en tu mismo balance se va a ver reflejado, ¿no? Porque el tener muchísimas operaciones abiertas de pronto también puede ser contraproducente, ¿no? Porque vas a tener uno en ganancia, otro en pérdida, un ganancia, otro en pérdida, y al final el balance puede estar muchas veces a lo mismo que empezaste a cuando abriste las operaciones, porque tenías uno en ganancia, otro en pérdida, ganancia en pérdida, o incluso vas a estar en pérdida, ¿no? Entonces, y también eso es importante, ¿no? Que no nos excedamos en el tema de abrir operaciones porque sobreoperar también es contraproducente, ¿no? Porque no nos va a ayudar a crecer de manera responsable. Sobre todo cuando nosotros estamos iniciando en este negocio y todavía no tenemos un control bien de este negocio, recién estamos aprendiendo a controlar. Entonces, de inicio, pues nosotros no, si no tenemos el conocimiento adecuado, ¿no? Lo que podemos o lo que debemos hacer es manejar poca información, porque no estamos preparados para manejar mucha información, no estamos preparados para abarcar mucho al inicio. Ya a medida que vayamos avanzando, ya podemos ir aumentando pares, aumentando lotajes, aumentando también lo que tiene que ser el recorrido de una operación. Entonces, todo esto va a inicio, ¿no? El tener que poder definir todo esto, ¿no? De cuántos pares voy a operar, ¿no? Es un punto importante que lo pongo porque, bueno, mucho se habla de esto, pero pocos realmente lo llevan a la práctica, ¿no? Una vez que yo tengo los pares definidos, cuáles voy a operar, lo que hago de ahí en adelante es identificar las zonas que voy a operar, mis zonas mayores, mis zonas menores, ¿no? Las cuales yo voy a operar, ¿no? Esto ustedes lo pueden traducir a su manera de encontrar puntos de decisión o puntos de entrada, no sé, puede ser basados en soportes, en resistencias, en líneas de tendencias, pero en mi caso, ¿no? Yo manejo zonas, ¿no? Son zonas donde yo busco que se origine un movimiento, ¿no? Un movimiento en compra, un movimiento en venta. Entonces, una vez que yo ya tengo mis pares definidos, lo que hago es poder identificar todas estas zonas para poder operar, ¿no? Todos los activos siempre se van a mover, ¿no? Con el movimiento natural del mercado, de impulso y retroceso, ¿no? Entonces, en este movimiento nos van a ir dejando zonas, ¿no? Zonas de compra, zonas de venta, va a haber zonas mayores, zonas menores, las cuales yo las tengo que ir identificando para tener en cuenta de dónde a dónde voy a poder operar, ¿no? Entonces, lo que yo hago es identificar esto, ¿no? Porque yo lo que quiero es tener una idea, ya tener unos puntos ya establecidos en el mercado que pueden ser originadas o pares o zonas que originen movimientos, ¿no? Entonces, en eso es en lo que yo me baso, ¿no? Identificar estas zonas, ¿no? Y bueno, identificar estas zonas, bueno, en muchos otros Zooms que también están en mi canal, hemos hablado, ¿no? Cómo identifico yo o cómo voy buscando zonas para poder identificar. Entonces, ya para irnos directamente a poder encontrar, ¿no? Entonces, eso es lo que yo busco, ¿no? Mi zona de donde va a iniciar el movimiento, mi zona de donde se va a generar el retroceso, ya mi zona de reentrada y mi zona final donde yo puedo empezar un movimiento contrario, ¿no? Entonces, esto es lo que yo busco en el mercado ya para poder operar un par, ¿no? Entonces, de inicio, ya antes de meter una operación, yo ya tengo definido, ¿no? Ya tengo definida mi zona de salida, de retroceso, de entrada y de venta. Entonces, después de hacer esto, pues ya me toca gestionar, ¿no? Porque si esta es una zona de compra, puedo tener un impulso, puedo tener un retroceso y de aquí quiero ya realizar una venta. Si ya ha salido el precio de aquí, lo que me toca es seguir al precio, ¿no? Me toca seguir el precio para ir operando y llevándolo
hacia el punto potencial que tiene de recorrido, ¿no? Porque una zona, el precio siempre se mueve de zonas, ¿no? Si esta es una zona de compras, ya su potencial es hasta la próxima zona de ventas mayor que la tengo acá. Entonces tengo que hacer el acompañamiento al precio con el seguimiento para poder aprovechar el movimiento, ¿no? Si podemos sacar estas zonas, vamos a poder aprovechar en compra, vamos a poder aprovechar en venta y entrar nuevamente en compra para llevar hasta la otra zona. Entonces, es importante eso, ¿no? Para que nosotros podamos hacer ya el seguimiento al par, ¿no? Un ejemplo de seguimiento de cómo es que yo opero un par. Por ejemplo, si esta es una zona de ventas, no, perdón, de compras, ya lo que yo hago es seguir al par para poder hacer reentradas, ¿no? Tenemos que ir acompañando al precio, ¿no? Porque muchas veces nosotros, o lo que a mí me pasaba también era, ¿no? Que yo hacía una entrada, en este caso en compra, ponía mi stop, el precio bajaba, me sacaba y yo ya me olvidaba de este par, ya, y entonces y yo cuando me daba cuenta, pues el par estaba aquí, ¿no? Y yo por irme a otro par y por no darle seguimiento, pues me perdí todo este movimiento, ¿no? Todo el movimiento, ¿no? Entonces tenemos que aprender a identificar zonas, ¿no? De dónde se van a originar movimientos. Ahora, estas zonas son las de que más manipuladas van a ser y por lo tanto va a ser más difícil, ¿no? El poder, como se dice, agarrar el punto de inicio, ¿no? Si nosotros no podemos identificar la manipulación del precio en una zona, vamos a caer muchas veces y nos vamos a desesperar, ya, y al final el precio va a sacar a todos del mercado y de ahí se va a ir, ¿no? Y yo me puedo quedar fuera si es que no entiendo cómo se manipula el precio en diferentes zonas, ¿no? Por eso es que la base fundamental de mi manera de operar es entender la manipulación en las zonas que yo elijo, ¿no? Para poder operar. Entonces, también otra cosa, ¿no? De que pasa muchas veces que el precio sale con fuerza de una zona y nosotros no queremos quedarnos fuera del movimiento, lo que hacemos es empezar a entrar, ¿no? Entramos, vemos una vela grande, entramos por aquí, entramos por aquí, entramos por aquí y el precio empieza a bajar, a bajar, a bajar, a llevarse todos los stops que teníamos aquí y nosotros al final nos fuimos, ¿no? O sea, nos sacó el precio y de ahí se fue. ¿Y esto por qué? Porque estamos entrando mal, o sea, cuando el precio ya ha salido de un movimiento, el peor error que podemos nosotros hacer es querer incorporarnos a un movimiento cuando ya se ha iniciado. Si no hemos estado al inicio del movimiento, ya querer entrar por aquí es muy tarde. Lo que nos toca es ser pacientes y esperar un retroceso, ¿no? Hasta una zona de compras para de ahí nuevamente entrar. O sea, la mayoría de las veces que el precio nos saca, ¿no? Que nos deja fuera, es más por errores de nosotros como traders que por el mismo, por la misma manipulación del precio, ¿no? Como digo, porque muchos entramos cuando ya el movimiento está largo, entramos ahí y el precio nos saca, ¿no? De pronto el precio llega a una zona y ya como aquí es, no sé, un soporte o algo importante, empezamos ya nomás a comprar y al final el precio nos termina sacando. ¿Por qué? Porque no entendemos, ¿no? Que el precio primero tiene que manipular, sacar stop y luego irse, ¿no? Entonces, la mayoría de las cuestiones que nos dejan fuera de mercado es más por error de nosotros que por la misma manipulación. O sea, la manipulación es algo parte del mercado, ya no lo puedo decir normal porque, bueno, hay algunas veces que no se manipula de manera normal, ¿no? Pero es algo constante en el mercado, por lo tanto no me debería sorprender. Entonces, lo que yo me voy es que cuando el precio ya ha salido de una zona, me toca buscar los puntos de entrada, ¿no? Entonces, siempre vamos a tener diferentes puntos de entrada, ¿no? Vamos a tener puntos de incorporación. En este caso, si esta es una zona de compras, ¿ya? Y yo no he estado aquí en compras, lo que me toca es seguir, tener la paciencia de esperar un retroceso, ¿no? Ahora yo cómo entro, pues entro con el Fibonacci, ¿no? Mido el movimiento hasta donde se dio y espero que el precio me baje a una zona 61, ¿no? Me baja a una zona 61 y ahí espero también que el precio manipule y una vez termina la manipulación me incorporo yo en compra nuevamente si es que no pude entrar aquí, ¿no? Entonces, eso es
una parte. Ahora, una vez el precio ya sale de esta zona y ya está por aquí, entonces ya tengo lugares de reentrada, que en este caso serían dos zonas de donde yo puedo incorporarme a un nuevo movimiento. La primera va a salir siempre de el impulso completo que lleve el precio hasta el momento, ¿no? Entonces yo lo que hago es medir mi FIBO desde aquí hasta el final de este impulso y espero mi zona aquí. Por ejemplo, por aquí puede estar mi zona 61, ¿ya? Y ahora cuando este impulso se valida, ya cuando se valida, por eso siempre busco estos puntos a partir de validaciones, ¿no? De mercado, ¿no? Entonces, aquí voy a tener, ¿no? Un punto de reentrada, el mayor de todo el movimiento, y un punto de reentrada menor que sale de aquí, que me va a dar igual una zona 61 aquí. Entonces, ya, si yo no he entrado aquí y ya el precio hizo un primer impulso, no es tarde para mí, ¿no? O sea, yo ya tengo analizado dónde es mi zona, ¿ya? Y por lo tanto, sé que tengo espacio todavía para acompañar al precio, nada más me toca ser paciente, ¿ya? Y esperarlo en un punto de reentrada. En este caso, ya aquí voy a tener dos puntos, ¿no? El precio puede venir de aquí e irse para arriba, ¿ya? Y en caso de poder entrar, ¿ya? Aquí, y si el precio me saca de aquí, pues no pasa nada. Sé que tengo otra oportunidad de entrar en esta zona, ¿no? Entonces, aquí voy a tener espacio donde poder entrar también, ¿no? En este caso aquí. Ahora ya cuando el precio sigue avanzando, pues igual nuevamente, siempre vamos a tener una zona de reentrada mayor que a nosotros no nos puede hacer pensar que el precio ya está en contra del movimiento, si estamos yendo hacia el alza, de que el precio ya está en venta, sino que el precio, si hace un impulso, tiene que hacer un retroceso. Al final, todo esto es un solo impulso, ¿no? Un solo impulso, y por lo tanto va a tener una zona mayor aquí, una zona mayor aquí, y va a tener otra zona menor aquí, ¿no? Entonces, si el precio ha llegado hasta aquí y empieza a bajar, empieza a bajar, empieza a bajar, no quiere decir que ya haya cambiado de tendencia, simplemente está haciendo lo normal, un impulso, un retroceso a una zona que yo puedo tomarla en compra aquí. Pero a lo que yo me voy es para que ustedes puedan, digamos, tomar zonas de reentradas, ya si es que no estuvieron aquí y una zona de venta está aquí, pues no estoy tarde, ¿no? Tengo todavía para poder entrar. O sea, una manera de buscar reentradas es a través de los impulsos y retrocesos que estén validados, ¿no? Este es un impulso, aquí tengo un retroceso. Ahora, este impulso se valida, ¿no? O supera este máximo con un 30%, ¿ya? Se valida este punto para yo medir desde aquí y tener otra zona de reentrada. Tenemos que tener cuidado de qué lugares vamos a medir, o sea, qué retrocesos vamos a medir, que sean validados. O sea, con validados me refiero a que sean puntos ya que estén, en este caso, por encima, ¿no? De un 30%, haya superado con un 30% a este máximo de acá, a este máximo de acá. Entonces, y ahí yo ya puedo buscar una zona de compra aquí, puedo buscar una zona de compra aquí y voy a tener mi zona menor, mayor, ¿no? Eso. Eh, la cuestión de temporalidad, eso lo puedes hacer en cualquier temporalidad. Eso ya vamos a buscar ejemplos en el mercado y vamos a ver cómo entramos. Y entonces esto aquí, para tenerlo en cuenta de cómo es que yo busco mis propias reentradas, ¿no? Entonces, aquí otra gráfica, por ejemplo, si yo sé que aquí está mi punto de retroceso, entonces ya he ido acompañando, ¿no? He ido acompañando el movimiento alcista y el precio me llegó a una zona de retroceso y sé que hay un buen potencial desde mi zona de retroceso hasta mi zona de reentrada mayor, entonces para mí es un buen punto para operar retrocesos, ¿no? Es lo que yo muchas veces le comparto, ¿no? Que tengo operaciones abiertas en compra aquí, ya, pero también abro ventas desde acá, ¿no? Las abro, ¿por qué? Porque tengo ya mi zona, ¿no? Esta es mi zona que me indica el movimiento que tiene más fuerza o más potencial, y esta es mi zona de retroceso, ya, o mi movimiento secundario, ¿no? Mi movimiento
que también puedo yo operar, ¿no? Cuando el precio está en una zona, ¿no? Igual lo puedo operar de la misma manera, ¿no? Aquí puedo encontrar un patrón y si no pude entrar ahí, ya de aquí me voy incorporando nuevamente venta. Igual, si no estuve aquí, igual busco lo mismo, ¿no? Para poder entrar hasta una zona de retroceso. Aquí busco ya para poder reincorporarme nuevamente en compra, ¿no? Entonces, nosotros, si tenemos, digamos, estas zonas, las podemos operar hacia arriba y hacia abajo, y más que todo, como le digo, darle el seguimiento adecuado, ¿no? Al activo que estemos operando. Porque si nosotros le damos un seguimiento correcto, pues no es necesario que tengamos 20 pares operando al mismo tiempo. Con un solo par vamos a poder llevarlo al precio para arriba y para abajo. Con un solo par le podemos sacar los pips que en vez de estar, ¿no? Diversificándonos mucho en el mercado, ¿no? Entonces, es lo que podemos hacer nosotros, ¿no? Ubicar buenas zonas y sobre todo darle el seguimiento, ¿no? Más que todo, el tema está en darle seguimiento, ¿no? Que es la clave, porque muchas veces nos perdemos de buenas entradas porque el precio no está en este momento en un punto de entrada y nos desesperamos, ¿no? Más que todo, el tema de perdernos buenas entradas es porque no estar atentos, ¿no? Y por desesperarnos, ¿no? Para poder entrar. Ya, entonces, hasta aquí yo creo que se entiende, ¿no? El tema de poder tomar reentradas. Enseguida vamos a buscar ejemplos en el mercado real, ya, para ya ir respondiendo también todas las preguntas con las que tenga, ¿ya?